que esta es la primera charla de un ciclo que hemos convenido con el INTA. Creo que después Nico me corregirá, pero la próxima charla va a ser también desde Bariloche, y vamos a tratar de hablar un poco del tema pastizales, que creemos que es muy importante. Para los que no lo conocen, Nicolás es licenciado en genética, trabaja en el INTA Bariloche, está junto a otros genetistas en el grupo de Provino, y también está presente Alejandro Bossi también, que es también genetista y también está integrando el grupo de Provino. Nicolás es el encargado de procesar todo lo que es el provino avanzado de merino, tanto de mocho y astado, y Ale de toda la parte de duni merino. Son los dos que procesan los provinos avanzados de nuestra raza. La idea que tenemos hoy es una exposición de Nicolás de aproximadamente minutos más, minutos menos, 40 minutos, y después tendremos alrededor de unos 15 minutos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Así que, no sé, Nico. Bueno, gracias Carlos por la introducción. Bueno, la idea de hoy es hablar de evaluaciones genéticas y particularmente de la interpretación de los catálogos de padres. Antes de avanzar, vamos a hablar sobre lo que es una evaluación genética, ¿no? Y una evaluación genética no es más que una serie de procedimientos estadísticos por los cuales tenemos un objetivo, que es el estimar el mérito genético de cada uno de los animales que se van a evaluar. Ahora, ¿qué es el mérito genético? Para ello vamos a hacer una serie de ejemplos, y vamos a suponer que estamos parados enfrente de estos carneros que estamos viendo, y tenemos que tomar la decisión sobre cuál elegir como reproductor. Más allá de las diferencias de estructura o que vemos en estos animales, o algunos pequeños otros detalles, vamos a suponer que tienen un peso similar, un peso de vellón similar, un peso corporal similar y una finura similar, que estamos en una exposición, por ejemplo, y hay que elegir uno. Pero bueno, hay cosas que no sabemos de estos animales en general. Para avanzar vamos a poner un nombre también, ¿no? Vamos a suponer que uno se llama Tom y el otro se llama John. ¿Qué tal si Tom ha nacido mellizo, ¿sí? Por lo cual ya su crecimiento, por ejemplo, esta primera esquila, se vio condicionado por el solo hecho de haber nacido mellizo, ¿no? ¿Y qué tal si por el otro lado John fue un cordero único, ¿sí? Criado por una oveja multípara, o sea, una oveja que ya parió reiteradas veces? Entonces ya tuvo de entrada otra oportunidad de crecimiento. ¿O qué tal si, por ejemplo, Tom en su primer año de desarrollo tuvo alguna enfermedad que hizo que su crecimiento se vea restringido? O, por ejemplo, John, por el otro lado, se crió en mejores condiciones pastoriles, por ejemplo, o se ha suplementado en el invierno, etc., por lo cual su crecimiento fue superior. Pero al momento de venta, como vimos recién, los animales llegaron en iguales condiciones. Entonces, desconociendo toda esa información, es muy difícil tomar la decisión correcta de cuál carnero elegir, a simple vista, ¿no? Y más importante, cómo va a ser toda su descendencia del carnero ese que elijamos nosotros. Bien, para eso es que existe la evaluación genética. Para poder empezar a contemplar todos esos efectos, no solo los efectos ambientales o algún cambio en el manejo que hubo en el crecimiento de esos animales, incluso su pedigree, su genealogía, es para ello que existen los conocidos DEPs. ¿Sí? Los DEPs son las diferencias esperadas en la progenie, que no es más que lo que comentamos en la primera diapositiva, que una estimación del mérito genético de los animales. Esos DEPs existen para un montón de características, luego vamos a ir entrando en profundidad en este tema, pero por el momento quiero que sepan que esos DEPs se estiman, por ejemplo, para cada una de las características más importantes de los animales, por ejemplo, para el peso de vellón, para el peso corporal, para la finura. Así como tenemos esa medición que tomamos en el campo, vamos a tener en paralelo un DEP, una estimación del mérito genético para esa característica de ese animal.
que se expresan justamente en la misma unidad de medición. Si hablamos de que un peso corporal se expresa en kilos, el DEP para peso corporal también se va a expresar en kilos. Es común encontrar en los catálogos que los DEPs ronden los valores alrededor de un 0, ¿sí? O sea, va a haber valores negativos, va a haber valores de animales que tengan un DEP de 0 y animales que tengan DEPs positivos. ¿Qué quiere decir eso? Eso se expresa así porque están basados en un lote promedio. O sea, un animal que tiene un DEP de 0 no es que no tenga un mérito genético, sino que es un animal promedio del lote con el cual se lo está comparando. En el caso de la evaluación genética de Merino, que es poblacional, ese lote de comparación son todos los animales nacidos en el año 2015. O sea, un animal que hoy tenga un DEP de 0 para peso corporal a la esquila, por ejemplo, es un animal que tiene un peso que es comparable con el peso corporal que tenían los animales en 2015. Un animal que tenga un DEP negativo va a estar por debajo de ese promedio y un positivo por arriba de ese promedio. Ahora bien, en los diferentes catálogos, esta es una metodología que se utiliza en todo el mundo, está recontra validada. Lo que sí vamos a encontrar que esa expresión del mérito genético se expresa como diferentes formas, digamos, ¿no? Lo podemos encontrar como DEP, lo podemos encontrar como EBV, del inglés, Expect Breeding Values, como valores de cría, el mismo Breeding Value. Los australianos lo llaman Australian Sheep Breeding Values, pero todos expresan lo mismo, ¿sí? Hay una pequeña diferencia que quiero que se lleven también, que es la diferencia entre valor de cría y el DEP. El valor de cría es cuando estimamos el mérito genético del reproductor en sí, ¿no? Pero el DEP expresa lo que ese animal va a transmitir a la progenie. O sea, el carnero no transmite toda su superioridad, sino que transmite la mitad, porque la otra mitad va a venir de la madre. Entonces, el DEP expresa justamente eso, es la mitad del valor de cría. Por convención en Argentina usamos para las razas ovinas el término DEP, que es la mitad del valor de cría. Y que es justamente lo que esperamos que se produzca en el promedio de las crías de ese carnero. Ahora vamos a entrar en profundidad con algunos ejemplos también. Entonces los DEPs los podemos encontrar, como decía hace un rato, para un montón de características. Por un lado, características que tienen que ver con el crecimiento de los animales, por ejemplo, un peso al destete, una ganancia de peso, un peso corporal a la esquila. Esas son todos DEPs que tienen que ver con características de crecimiento de los animales. También vamos a encontrar DEPs que tienen que ver con características de la res. Por ejemplo, el área de ojo de bife, el espesor de grasa dorsal, también el rendimiento de la res, son todas características que tienen que ver con características carniceras. Vamos a encontrar DEPs para características de lana, como por ejemplo el peso de vellón, sucio como limpio, la finura, el coeficiente de variación de la fibra, el largo de mecha, etc. También vamos a encontrar DEPs que tienen que ver con la reproducción de los animales. Por ejemplo, el número de corderos detetados, número de corderos nacidos, prolificidad, fecundidad, que si bien se miden en las madres, pueden ser relacionados a los reproductores machos también. Esa es una de las características de esta metodología también. Y por último también vamos a tener características relacionadas con la salud animal, por ejemplo, la resistencia a parásitos, o la resistencia a algún tipo de enfermedad, o la resistencia a sequías, por ejemplo, también. Bien, volvamos a nuestros amigos Tom y John, y vamos a tomar el ejemplo de los DEP para peso corporal a la esquila. Recordemos, tenemos estos dos animales que en la exposición, por ejemplo, pesan exactamente lo mismo. Pero sus DEPs nos dicen otra cosa. Sus DEP nos dicen que John tiene una DEP de 1 kilo, ¿sí? Positivo, y en cambio el carnero Tom tiene una DEP de 3 kilos para peso corporal a la esquila. Entonces, si hacemos la diferencia entre ellos dos, vemos que hay una diferencia de 2 kilos, ¿sí? de
de valor genético para esa característica. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, los hijos de uno de estos dos carneros van a pesar 2 kilos más que el otro carnero. Entonces, ya esto nos está dando una información que antes no teníamos, si los miramos solo por aspectos visuales, que puede tener un impacto enorme, ¿sí? Vamos a tener un montón de crías de ese animal que en promedio van a tener 2 kilos de diferencia a la próxima esquila. Entonces, el carnero que se lleva la cucarda acá es Tom. Vamos a ver en el mismo ejemplo, pero para el caso de la finura. Vamos a suponer que John tiene una finura, un DEP para la finura de menos 1 micra. En cambio, Tom tiene un DEP para la finura de más 1 micra. Si estamos pensando en seleccionar para afinar, vamos a ver que hay uno de estos dos carneros que tiene una diferencia, que es esperable que los hijos de este animal tengan en promedio 2 micras de diferencia, ¿sí?, en su descendencia, ¿sí? Y acá el carnero que se lleva la cucarda es John, ¿sí?, que tiene una negativa que afina, ¿sí? Esto es al revés que para el caso que vimos anteriormente. Hablamos de DEPs, pero muchas veces, y lo más común, es que no se seleccione por una característica, por una sola característica, sino por un conjunto de características. Y en general, ¿qué es lo que vamos a estar seleccionando? O van a estar seleccionando los productores. Van a estar seleccionando por tener más lana, de mejor calidad, y animales que sean más carniceros, o más corderos incluso. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar esos animales que cumplen con una serie que queremos que cumplan con una serie de criterios para mejorar nuestros planteles y majadas? Para ello es que se plantean los objetivos de mejora. Para seleccionar para un objetivo determinado, es que se construyen también los conocidos como índices de selección. Un índice de selección lo que va a buscar es incorporar esas características de los animales para llegar a ese objetivo que estábamos planeando, ¿sí? En la Merino se usan básicamente 2 índices de selección, uno más que otro, pero se usan 2. Uno se llama índice 10 o afinador, que lo que busca es animales que incrementen el peso de vellón, disminuyan la finura y aumenten el peso corporal, ¿sí? Ese es el índice 10 o afinador. Pero por otro lado, tenemos el otro índice que se usa, y que se usa más incluso, que es el índice 0,2 o lanero. Ese índice va a tratar de identificar aquellos animales que incrementen el peso del vellón, mantengan la finura y aumenten el peso corporal, ¿sí?, de las descendencias. Entonces después ahora vamos a ver más adelante cómo se construyen estos índices de selección y quedan reflejados en un único valor que facilita la elección de los animales que cumplen con este criterio. Entonces, ya habiendo visto qué son los DEPs, cómo se interpretan y qué son los objetivos y los índices de selección, pasamos a comentar lo que es el servicio de evaluación genética en sí, que en Argentina se conoce como Provino. Vamos a hablar del Provino avanzado, que es la versión más, justamente más, que incorpora más tecnología y más información para estimar el mérito genético de los animales, requiere conocer la genealogía o el pedigree de los animales, permite la comparación entre diferentes lotes de animales, por ejemplo, comparar animales que están a campo contra los que están a cabaña, o machos contra hembras, animales nacidos en diferentes años, o incluso animales entre diferentes establecimientos. ¿Y cómo es el procedimiento para llegar al informe que se hace Provino? Bueno, por un lado se toman datos en el campo, se controlan los servicios y se hacen los controles de parición. Eso es información que se envía a la Asociación de Criadores para registrar el pedigree.
Se toman registros del manejo, o sea, si hay lotes de animales que han sido suplementados o preparados para una exposición, o por ejemplo animales que han nacido de transferencia de embriones, se toma toda esa información. Además, en la esquila se toma el peso de vellón, el peso corporal a la esquila, y se toma en la esquila una muestra de lana de cada uno de esos animales. Como decía, toda la parte de servicio y parición va al pedigree, que va al amerino, y todo lo que es la muestra de lana va al laboratorio, donde el laboratorio realiza los análisis para determinar la finura, el rinde. El peso de vellón limpio se calcula en base también a la información del peso de vellón sucio multiplicado por el rinde, y otra serie de medidas adicionales como ser el largo de mecha o la resistencia a la tracción. Toda esa información la recogemos, somos un grupo de genetistas que hacemos provino, entonces juntamos toda la información del campo, del pedigree del amerino y del laboratorio de lanas, la procesamos y hacemos los informes provino. Esos informes, ahora vamos a entrar después en detalle comentando cómo son esos informes, tienen información productiva a nivel individual, o sea, de cada uno de los animales. Al lado también de esa información, o sea, el peso de vellón, el peso corporal, el peso de la finura, etc. Al lado de eso están los DEPs para las características económicamente más importantes. También hay un índice, el valor de índice de selección para cada uno de esos animales, y se grafica el progreso genético del plantel que se está evaluando. Bueno, esta es una primera planilla, no vamos a entrar en detalle de los números, simplemente quiero que vean cómo son, cuál es la información que se vuelca a los informes provino. Esta es una primera planilla donde está, por ejemplo, para una cabaña, supongamos que estamos hablando de una cabaña, acá están los diferentes años de nacimiento, donde la cabaña aportó información. Yo acá le recorté toda la parte del medio, pero esta es una cabaña que desde el 2000 al 2019 brindando información. Esta es la cantidad de animales que se presentan por año, ¿sí? La segunda columna. Después tenemos de estos animales, cuántos son machos y cuántos son hembras. El tipo de reproducción, si todos los animales son nacidos de parto natural, son por servicio natural o inseminación artificial, o son de transferencia de embriones. En este caso, en los últimos años, acá hay algunos embriones. En el total hay más, pero porque faltan todos los animales acá del medio, ¿no? De cada uno de los años, ¿cuántos nacieron por parto múltiple y cuántos por parto simple? Y por último, se informa cuántos animales han recibido algún tipo de tratamiento nutricional o no. ¿Sí? En general las hembras no reciben ningún tratamiento, son criadas a campo. Y después del lote de los machos, algunos son criados a campo y otros son suplementados, ya sea a galpón o a cabaña. Toda esa información la tenemos, que es lo que nos permite después ir limpiando todos esos efectos para quedarnos con el efecto genético puro cuando miramos los DEPs. Esta tabla le sigue esta otra, por ejemplo. Esta es una tabla de los promedios, de vuelta, por año, para el lote de borregos a campo. Hay unas tablas similares para borregos suplementados, o que han tenido algún tratamiento nutricional, o para borregas, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué tiene esta tabla? Esta tabla tiene de vuelta el año de nacimiento, la cantidad de animales de ese lote, ¿sí? Recuerdo, estamos en los borregos a campo, y después los promedios de ese lote para cada uno de los años, ¿sí? Esto es peso corporal, el 1 siempre es de primera esquila. El promedio de peso corporal de ese lote, el promedio del peso de vellón de ese lote de ese año, bueno, el rinde, el peso de vellón limpio, la finura, el coeficiente de variación de la finura, factor de confort, largo de mecha y resistencia a la tracción. Para los que son más laneros van a comprender bien qué son cada una de estas características. Por ahí los que tienen razas más carniceras, por ahí les parecen extraños estos nombres, pero en la jerga de los laneros es conocida. Bien.
A esta tabla le sigue, después de todas esas tablas, que es un montón de información que ya empieza a ser de utilidad, también se grafican diferentes tendencias fenotípicas, ¿sí? Que son los datos crudos del campo para cada uno de los lotes que se enviaron. Por ejemplo, acá tenemos de vuelta los borregos, y acá están comparados los criados a campo versus los criados a cabaña, que se llama, ¿no? Que han sido suplementados. Entonces podemos ver cómo en el tiempo van siendo la diferencia entre esos dos lotes. Pero esta es una información que tiene mucho ruido ambiental, que todavía no es genético, es todo lo que observamos y medimos, ¿sí? Entonces, pero bueno, nos da una indicación de cómo va la cosa. Lo mismo para el peso de vellón o la finura, ¿sí? Entre otros. Después presenta en el informe otra tabla que es muy importante también. Esta es una tabla, perdón, que la llamamos de conexión, ¿sí? Para ver cómo están conectados genéticamente los diferentes años dentro de un establecimiento. Acá yo le saqué los nombres a los padres, les puse un nombre genérico, pero quiero que vean la utilidad de esta tabla. En genética, para que las predicciones que se hacen del mérito genético sean de utilidad y que sean más precisas, básicamente, es necesario que estén conectados genéticamente los años. ¿Qué significa que estén conectados genéticamente los años? Básicamente que haya un carnero en común dentro de 2 años sucesivos. Por ejemplo, acá vemos que el carnero B conecta los años 2015 y 2016. Después, por ejemplo, el carnero K conecta 2017 con 2018 y 2019. ¿Sí? Y así podemos ver el resto. Pero acá podemos ver, por ejemplo, que hay 2 años que están desconectados, porque no hay ningún carnero en común. Por ejemplo, entre 2016 y 2017. Eso es un problema porque hace que las predicciones sean menos precisas. Entonces es fundamental saber esto para incorporarlo como una práctica de manejo. O sea, siempre mantener algún carnero en común entre 2 años sucesivos. No decimos de mantener todos, sino alguno, el mejor probablemente, entre 2 años sucesivos. Bien. De vuelta acá, el interés no es que vean los números, el detalle, por eso voy a ampliar para ver de qué se trata esta otra tabla. Esta ya es una tabla donde vamos a encontrar, entre otras cosas, los méritos genéticos de los animales. Pero ¿cómo comienza? En esta tabla tenemos en la primera columna el RP o la identificación del animal, que puede ser el tatuaje o la caravana. Si este animal fue criado simple o fue criado de parto múltiple, como es este de acá. Si ese animal fue suplementado o no, o sea, acá dice si tuvo alguna práctica de manejo o no, ¿sí? En esta columna. Después tenemos los datos de campo, que son los datos que se toman en la esquila, por ejemplo, el peso corporal a la primera esquila, y el peso de vellón sucio. Después tenemos un bloque de toda la información que devuelve el laboratorio con esa muestra de lana que se envió. ¿Sí? Acá tenemos peso de vellón limpio, finura, coeficiente de variación de la finura, rendimiento, factor de confort. Todos estos son los datos del laboratorio, acá y para cada uno de los animales. Y a continuación vemos las conocidas diferencias esperadas en la progenie, para las características económicamente más importantes. Como les decía, estas características, los DEPs, se miden en la misma unidad de medición de la característica original. Por ejemplo, acá tenemos los DEPs para peso corporal al destete. Acá tenemos un animal que es 0, les recuerdo que un 0 es un animal que se equipara al promedio del año 2015. Este es un animal que tiene medio kilo de menos. Se espera que sus hijos produzcan medio kilo menos de peso al destete que un carnero, por ejemplo, que el 0. ¿Sí? Y este carnero, por ejemplo, que tiene 0,76, se espera que sus hijos sean 760 gramos más pesado que un carnero que tiene un DEP de 0.
Bueno, lo mismo podemos hacer con todas las otras mediciones, para peso corporal a la primera esquila, peso corporal a la segunda esquila, peso de vellón limpio, la finura, el largo de mecha y la resistencia a la tracción. Luego, acá están, como les mencionaba hace un rato, el índice 10 y el índice 0,2. El índice 10 es el índice que busca animales que afinen, que aumenten el peso de vellón y que aumenten el peso corporal. Y el índice 0,2 era el que buscaba animales que mantengan la finura y aumenten el peso de vellón y el peso corporal. Entonces, nosotros, mirando un único valor, podemos saber cómo se ajusta ese animal que estamos mirando a ese objetivo de mejora, ¿sí? Entonces, acá para el índice, a diferencia de los DEPS, un animal promedio del lote es un animal que tiene un índice de 100, como este que está acá, ¿sí? Y cualquier animal que sea superior a eso será mejorador, con respecto a esos animales de 2015 con los que se comparan, y cualquier animal que sea inferior a 100 será inferior a ese promedio, ¿no? Entonces, la idea es buscar animales siempre superiores a 100. Y después tenemos acá la anteúltima columna, que dice EXA, que es la exactitud, que es también un valor muy importante a la hora de seleccionar reproductores. Decimos que esta es una medida de la precisión que tiene el índice de selección, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuánto es algún valor considerado alto para seleccionar a un animal? Bueno, cuando se supera el 80%, pues está en porcentaje esto, cuando se supera el 80% de precisión, estamos hablando de una alta precisión, o sea, tenemos una alta seguridad de que ese animal realmente transmita lo que está expresando acá en las DEPS. ¿Y cuándo se llega a esa precisión alta? Bueno, cuando se ha probado a través de muchos hijos, ¿sí? Que ese animal realmente transmite lo que dice ser. Acá vemos animales por otro lado, acá hay uno de 93, acá estamos recontra, con mucha seguridad tenemos que este animal es un animal inferior. Tenemos mucha seguridad, pero es inferior. Pero, por ejemplo, tenemos acá animales que tienen un índice bajo, ¿sí? Mínimo, llamémosle, que está alrededor del 60%. Esto se corresponde con animales que en general no han tenido hijos y que tienen solamente su información fenotípica, ¿sí? De lo que producieron ellos mismos, pero no se tiene información de los hijos de esos animales. Entonces es un valor muy importante para saber qué precisión tenemos a la hora de elegir los animales. Y por último tenemos una columna que se llama que es consanguinidad, que es qué nivel de endogamia o consanguinidad tiene ese animal. De vuelta, cuánto es poco y cuánto es mucho. Cuando ese animal cuando hablamos de un 12% de consanguinidad, es para empezar a prestar atención. Si no, no es menores al 12% no es considerado un problema, digamos, ¿no? Bien. Esta tabla, que en este caso es para los borregos, que estábamos ejemplificando, también se hace para padres de cabaña, se hace para borregos 2 dientes, carneritos 4 dientes, borregas 2 dientes, incluso se puede pedir esta misma información para todas las madres del plantel. O sea, vamos a empezar a trabajar con un nivel de información increíble para seleccionar los animales y que ayuda mucho. Esto lo decimos siempre y lo vamos a seguir recalcando toda la vida, ¿no? Esto no reemplaza la selección visual. La selección visual y clasificación visual es tan importante como esto, pero esto, si uno quiere pensar en productividad, suma muchísima información que de otro modo no es posible tener. Bueno, después de tener ya todo el mérito genético de todos los animales, contemplando el mérito genético de la última generación, y de una cabaña que todos los años viene aportando información desde 2000 en adelante, se pueden graficar lo que se llama el progreso genético. Cómo esa cabaña, en base a sus decisiones de selección, a los carneros que elige, va mejorando o no en el tiempo. Y acá podemos ver, incluso en esta imagen, cómo se compara
con la población, con toda la población que está siendo evaluada en este momento en la Merino. La raya oscura es la raya de la cabaña, y la raya más clarita, naranja clarita, es la de la población. Como vemos, hay momentos en que esta cabaña está por arriba de la población, o sea, es una cabaña top. Pero bueno, hay años que se invierte la cuestión. Por ejemplo, acá, en el 2016 y en el 2019. Estos gráficos también son muy interesantes porque uno puede sondear cómo van siendo los efectos de haber seleccionado correctamente o no un animal. Por ejemplo, si se importa un animal que tiene, que no sabemos efectivamente lo que produce, puede tener unos datos productivos tremendos, pero lo tiramos a campo en nuestras condiciones y resulta que no fue una decisión correcta. Bueno, eso se va a ver reflejado en estos gráficos de progreso genético, y seguramente si nosotros vamos a rastrear, porque vamos a tener los DEPs para todos los padres de cabaña que se utilizaron, vamos a poder identificar cuál fue el padre que hizo que mi promedio haya bajado a este nivel. Eso es seguro que lo vamos a encontrar. Y estamos a tiempo para poder corregirlo, como en este caso acá, que seguramente identificaron el animal que no dio bien, y al otro año repuntaron de vuelta. Lo mismo se puede hacer para la finura. Esto era para peso corporal. La evolución en la finura de ese plantel, acá vemos que hubo un descenso importante hasta el 2012, y después seguramente cambió el objetivo de mejora de esa cabaña, y se inclinó por mantener la finura, ¿sí? Pues ya habían llegado a una finura aceptable, y mantenerse ahí. Eso se puede ver claramente. Y esta es la tendencia o el progreso genético para el índice. En este caso elegí para el ejemplo el índice 0,2, ¿sí? Que es el lanero. Bien. Y que se ve un progreso en ese índice, ¿no? Por último, esta es una tabla que se incorporó hace poco tiempo, que es la tabla de percentiles, se llama, ¿sí? Que es muy importante también para identificar dónde se hayan ubicados nuestros animales. ¿Sí? Acá vamos a hacer un zoom. ¿Qué quiere decir esto? Acá está dividido en 0, 1, 5, 10, ¿sí? Pero lo importante es saber dónde están los puntos de corte de toda la población evaluada para la última generación, dónde están el 5% mejor de animales para peso corporal destete. O sea, si nosotros vemos un animal X de nuestro plantel que tiene un índice, un valor de peso corporal de 1,56 o superior, vamos a saber que ese animal, respecto a toda la población evaluada, está dentro del 5% superior. ¿Sí? Lo mismo si ese animal tiene un DEP para peso corporal destete de 2,22 o más, ese animal está dentro del 1% superior de la población. ¿Sí? Qué sé yo, de 1000 animales, va a haber 10 animales que tienen un valor de DEP de 2,2 o mayor. Y lo mismo para cada una de las características. Entonces nosotros vamos a poder saber, de acuerdo a los valores que esté mostrando ese animal, dónde se haya ubicado con respecto al resto de la población. Y podemos saber si hay animales realmente que son mejores o no, y dónde ir a buscarlos, porque hay información que es pública, como los mejores padres de todas las cabañas se publican, pero después hay todo otro bloque de información como la que mostraba recién, que es privada, ¿no? Y el productor también opta si quiere hacerla pública o no. Pero en general se combinó que los mejores padres se publican en la población. Entonces uno puede ir a buscar animales que sean los mejores para esa evaluación genética. Siempre hablando, van a ser mejores de todos los animales que participan de la evaluación. No podemos decir nada de animales que no participen en la evaluación genética. Así que por eso es importante que estén. Y bueno, estos valores están expresados para todas las características que tenemos DEPs estimados y para los índices de selección.
si nosotros estábamos viendo recién un animal que tenía un índice, qué sé yo, por ejemplo, de 130, ¿sí? Un índice de 130 es acá, mayor a 129. Va a estar dentro del 5% superior de toda la población evaluada. Bien. Y ahora, bueno, ya comentamos cómo son los informes que se hacen con Provino avanzado. ¿Cómo accedemos, por ejemplo, a buscar carneros, ¿sí? Que estén evaluados? Bueno, hay que entrar a la página de la Merino. En la página de la Merino, entramos acá, ¿sí? merino.org.ar, y vamos a la selección Evaluaciones genéticas, y luego acá la evaluación de padres y población, ¿sí? Ahí vamos a poder encontrar los diferentes catálogos para las diferentes variedades de merino. Está merino astado, merino mocho y duni merino. Además pueden encontrar el último anuario, etc. Pero acá van a encontrar toda la información de las evaluaciones genéticas. Y como diapositiva ya final de esta presentación, esta es una frase que en realidad es de Meat and Livestock Australia, que la traduje, pero viene muy al lugar, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, y bueno, si tienen preguntas, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, Nico, muchas gracias por la charla. Y estamos acá con Nico y con Ale Bossi para todas las preguntas que tengan, las dudas que tengan que creo que fue muy clara la exposición de Nicolás. Yo por ahí, para romper un poco el hielo, dejé, bueno, si alguien quería hacer preguntas por el chat, pero también como somos, también podemos hacerlo por acá. Nico o Carlos, ¿hace cuántos años que estamos, con la Junta de la Merino y el INTA está haciendo evaluaciones genéticas en las razas merinas? Mirá, en la Merino, es decir, empezó con el Provino en el año 89. Las primeras charlas de Provino se dieron en Bariloche, cuando estaba Joaquín, en Bariloche, Joaquín Müller. Después en el 90, si mal no me acuerdo, se firmaron todos los convenios Provino. Y obviamente se empezó con todo lo que era Provino básico, ¿no? Que es lo que hace mucha gente con los datos que toman en el campo. El Provino tuvo una evolución a lo largo de los años y de mucha utilidad para la Merino, porque lo primero que hicimos fue modelar lo que era el tradicional puro por cruza de la raza, que no era solo elegir más lindo, el carnero más lindo para las ovejas generales y se hacía un lotecito puro por cruza, sino que incorporamos las primeras mediciones en el año, si mal no recuerdo, 94, 95, haciéndole índices con los datos de campo, básicamente las borregas. Eran años muy difíciles para el sector lanero por la renta, entonces no pedíamos datos de Provino, pero hacíamos por lo menos un índice muy básico con la información que nos generaban los campos. Paralelamente, en el año 91 se empezaron con las pruebas de progenie, primero en el campo Pilcanilleu y después creo que en el año 2000 las trasladamos al campo Río Mayo de INTA Chubut. En el 2005, si mal también no recuerdo mal, reestructuramos lo que era el puro por cruza con mediciones a lo que es hoy en día el puro registrado, que ahí sí ya fuimos exigentes en la toma de datos y análisis que pasen por los laboratorios de INTA para realizar los índices y demás. Y las pruebas de progenie continuaron hasta el 2007 más o menos, porque ya las reemplazamos básicamente con todo lo que es Provino avanzado, que se venía desarrollando. Si bien en algunos campos había algunos provinos avanzados, pero ya lo institucionalizamos mucho más, y ahí empezamos a incorporar todas las cámaras. Esto tanto en merino, después se fue sumando la parte de merino mocho, y los últimos años, desde que se introdujo el duni merino en Argentina, también hacemos los mismos procedimientos, es decir, en las tres variedades, merino astado, merino mocho y duni merino, estamos con todos los programas de Provino hace unos cuantos años, ¿no? Y si me permitís, les quería agregar a la excelente charla que nos dio Nico,
si bien dijo que en la página web, es cierto, están todos los datos de provino avanzado, es decir, uno para inscribirse y demás, pero aparte tienen todos los catálogos de padres, que se renueva año a año, que eso es público, y la parte individual de animales no está en estos catálogos, pero sí, si uno entra al soft de registros de la asociación, hay una parte que es pública y uno puede seleccionar buscando los distintos combos, ¿no? Los que más o menos usan alguna base de datos saben buscar los combos, y los animales que están dentro del provino avanzado, está la información de esos animales, los DEPs y todo lo que explicó muy bien Nico, para si alguien quiere, por ejemplo, seleccionar un carnero o está en una exposición rural y un carnero que le interesa, y si ese carnero está dentro del programa va a tener los datos de producción, todos los DEPs los va a tener ahí también disponibles. Ese es un poquito todo lo que brindamos desde la asociación para los criadores y para ver los interesados en distintos animales, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Adelante, Bruno. Bueno, yo soy nuevo en todo esto, así que no en el campo. Me pasa que me he tenido que involucrar de golpe en el campo por mi viejo, porque es un tema de salud, así que esta charla me viene bien. Encaminarse en algo como esto, yo tendría que plantear básicamente tener un lote de madres seleccionadas para poder ir hacia esto. Creo estar entendiendo bien, o porque con un estudio de provino, por lo que voy entendiendo, porque yo a ustedes llego porque un día, en esto me pasó que empecé a buscar, los encontré en Facebook y empecé a leer un poquito. Y empecé a leer y empecé a buscar y llego a la charla de ustedes porque busco videos en YouTube, en todo. Y me parece que tendría, ¿y eso qué significaría? Que tendría que yo tener una muestra, y esta es la pregunta. El servicio con ustedes se paga, ¿cómo es? O sea, yo agarro junto a todas las ovejas, las clasifico, van ustedes, te clasifican o te dicen, mirá, tenés tal lote, te vamos a mostrar todo y te vamos a evaluar todo. Estoy momento cero, crudo. Y disculpen si la pregunta es muy boba, pero bueno, tengo que plantearlo así, que es mi realidad. A ver, Mirá, depende un poco de las razas, digamos, ¿no? Hay razas que están tienen una historia de trabajo con provino, como la merino, el corridel, que básicamente trabajan con animales que sean de pedigree, ¿sí? Que estén registrados y que no solo que sean de pedigree, sino que también sigan un protocolo de registros. El protocolo de registros no es nada complicado, es simplemente en la esquila pesar los animales, pesar los vellones y tomar una muestra de lana, y esa muestra de lana se va a analizar al laboratorio. Y eso lo puedes hacer con cualquier lote de animales, pero hay un par de condiciones. Por ejemplo, lotes muy chicos no tiene mucho sentido hacerlo, pero sí en lotes más grandes, y siempre con animales de pedigree, ¿sí? Eso en las razas más grandes. Hay otras razas más chicas que por ahí no tienen interés en trabajar en mejoramiento genético, pero no necesariamente son pedigree. Tenemos ejemplos de algunas razas de trabajo, básicamente razas carniceras, que los ayudamos es a asesorarlos de cómo establecer un protocolo de registros de datos para llevar una genealogía, o sea, saber cuál es el padre, la madre de cada animal. No necesariamente tiene que ser pedigree, pero sí llevar los registros de genealogía. Y tomar, en las razas carniceras es muy fácil el protocolo de registro, porque son pesadas a edades determinadas de los animales, por ejemplo, al nacimiento, a la señalada, al destete, y ponerle a los 8 meses. Y con esa información se hace una evaluación pro vino y un informe como el que estuvimos viendo recién, pero para características carniceras, por ejemplo. Entonces, por eso, depende de la raza, depende y del plantel y del trabajo que se haga, ¿no? ahora, si me permitís agregar, Nico, quería ampliar un poquito la respuesta. Yo creo que primero hay que tener claro qué es lo que uno quiere hacer con su lote de animales. Y como bien dijo Nico, depende de la magnitud o la cantidad de animales o el stock de animales que uno tiene en el campo.
Yo diría que lo más básico de todo, aunque sean pocos animales, hacerle un provino básico para saber dónde está uno parado y hacia dónde quiere ir, o qué es lo que tendría que mejorar. Después de eso, si el número lo amerita, empezar a pensar en los programas que pueden tener las distintas asociaciones, tanto la Merino, la Corride, la Duni, es decir, cada raza tiene su asociación de criadores y tiene sus programas de mejoramiento. Pero el primer piso para empezar es saber dónde uno está parado, entonces yo lo que sugiero generalmente es que le hagan a toda la camada, a la primera esquila, el provino básico y uno tiene los datos de lo que está produciendo, ¿no? Que como bien dijo Nico en su charla, los datos y las mediciones no reemplazan la selección visual, pero son una herramienta fundamental, porque todos sabemos que la precisión del inspector o del seleccionador aumenta terriblemente con una planilla que la tiene al costado, es decir, no va a seleccionar desde la computadora, pero cuando está en el corral y pide los datos de ese animal, aparte de lo que él ve, porque hay muchos defectos que en los datos no se van a ver. Nico explicó todos los datos de producción, pero si hay algunas manchas, pigmentaciones, o alguna cuestión de aplomo, es decir, cosas que no nos interesa tener en nuestro stock de animales, eso lo va a sacar el inspector. Por eso es bueno tener los datos, pero son una herramienta muy importante para el inspector. Y después depende de la magnitud del establecimiento, de los campos, de la cantidad de animales que uno tiene, se puede ir acoplando a distintos programas. Hay programas que se necesitan la genealogía, con provino avanzado. Hay otros programas que no se necesita tanto la genealogía como el merino puro registrado, el merino puro. Bueno, eso ya va cuestión de decisión personal de cada uno. No sé, Ale, vos que... Sí, yo quería complementar que, bueno, que la estrategia de mejoramiento genético puede ser un poco diferente si estamos hablando de un núcleo genético como una cabaña, un plantel multiplicador o un rebaño general. Muchas veces, cuando hablamos de DEPS en una cabaña, los DEPS son usados como criterio de selección para identificar mis mejores padres, mis mejores ovejas, pero acá nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y hacer mucha docencia en el comprador de carneros, ¿sí? Quien va a comprar un carnero para usar en su rebaño, que utilice la información genética que proveen las cabañas. Entonces, ahí es donde puede haber un impacto importante. Es que es prácticamente todo hoy, todo toro, para llevarlo a los vacunos, todo toro que se comercializa viene con alguna información genética. Entonces, dependiendo para qué le vamos a dar un uso, conviene, bueno, meterse en todo lo que es toma de datos, para, si queremos hacer un plantel para producir nuestra propia genética y para vender genética, o simplemente si vamos a adquirir genética regularmente, como lo hacemos todos los años, para reponer la carnerada del establecimiento, ahí sí, hacer mucho hincapié en que todos los carneros que se utilicen tengan esta información genética, y bueno, y ahí obviamente con el transcurrir de los años el progreso se va a ir viendo fácilmente. Ok, gracias. Una pregunta. Adelante. Adelante, Gastón. Sí, el provino avanzado, la parte carnicera, la precocidad y todas esas cosas, ¿las evalúa? Bueno, en el caso de Gastón, Gastón es un caballero de la raza Duni en provincia de Buenos Aires. Específicamente en el Duni, que es un doble propósito, la precocidad de crecimiento está evaluada a través del crecimiento hasta el destete. Entonces es la característica más fácil que hemos identificado como para identificar lo que es la precocidad de crecimiento. En merino también estamos empezando a trabajar ahora. Nicolás está trabajando con los cabañeros para que los cabañeros empiecen a pesar a sus corderos al destete e incluir el peso al destete como un criterio de selección. Nosotros en los campos experimentales, tanto de Pilcanilleu como de Río Mayo, son mediciones que se vienen haciendo regularmente, existe información y vemos que tanto en merino como en el Duni es una característica importante como indicadora del crecimiento del cordero, que principalmente en nuestros sistemas es la edad donde se los comercializa, ¿no? Que, como indicador principal de características carniceras. No sé, Nico, si querés complementar algo. No, sí, y yendo a otras razas carniceras, hay otras mediciones también, por ejemplo, una pesada que le llamamos de señalada, que suele ser alrededor de los 50 días.
Ahí básicamente se pretende saber no solo el efecto del crecimiento del cordero, sino también la producción de leche de las madres, ¿sí? Entonces estamos evaluando habilidad materna también, que hace todo a la precocidad también de los corderos, ¿no? Entonces, y son muy importantes en las razas carniceras, más carniceras, estas mediciones tempranas, de edad temprana, por un lado para ver cómo crecen esos animales, para sacárselos cuanto antes, pero también hay unas pesadas a los 8 meses, para el tema de corderos pesados, por ejemplo. Así que hay toda una serie de mediciones que se utilizan con las carniceras para el tema de precocidad. Y si me permitís, quiero sumarle a lo que Ale hace en Duni Merino. También se toma área de ojo de bife y peso de grasa dorsal, ¿no? Como datos. Que creo que Juan Mauricio, que está acá también conectado, que él lleva adelante todo lo que es provino avanzado, Correl y demás, está también al tanto, ¿no? Nico, acá están preguntando, Antonio Ortiz pregunta cuánto sería el número mínimo de animales para hacer una evaluación genética. Sí, no tenemos una respuesta certera, digamos, a eso, pero sí sabemos que, por ejemplo, lotes chicos, digamos, de 50 animales o menos, casi que no se justifica porque no hay mucha variación en los animales. A no ser que sea prolijo y quiera trabajar, se lo puede hacer, no quiere decir que no se pueda hacer, pero no tiene mucho sentido. Planteles o lotes de animales de 100 madres empieza ya a tener una importancia hacerlo, ¿no? A ver si también quisiera complementar un poco lo de Nico. Cuando los lotes son muy chicos, les reitero, yo sugiero por lo menos hacer un provino básico para saber qué es lo que está produciendo. Y toda la información que genera el provino avanzado y los puros registrados los van a ayudar a buscar el carnero que necesitan para el objetivo que tienen. Por eso es importante, como bien dijo Ale hace un rato, mucha de esta información, si bien es válida para cada campo o cada establecimiento que está haciendo los programas, es muy válida cuando uno va a comprar carnero, es preguntar si tienen mediciones. Eso los va a ayudar a encontrar los padres que necesitan para su majada. Uh-huh. Yo simplemente una acotación que, por ahí los que no conocen que es provino básico es también una evaluación genética, mucho más simple que lo que conté en la presentación, que simplemente lo que se basa en un criterio que evalúa solo lotes, ¿sí? No sirve para comparar diferentes lotes. Por ejemplo, se envían el lote de machitos que han sido suplementados, y con la información productiva de ese lote, se estiman los DEPs para las características de los animales, sin necesariamente saber la genealogía ni otras cuestiones de manejo. ¿Y cuál es el criterio básico de trabajo con eso? Es que se supone que todo ese lote de animales, todo el ambiente donde han sido criados ha sido para todos el mismo, entonces las diferencias que se observan entre los animales se asumen como diferencias genéticas. Por eso sirve solo para ese lotecito de animales. Y incluso el productor puede mandar los dos lotes separados, que yo lo borrego a campo y lo borrego suplementado, pero no van a ser comparables entre sí. Pero bueno, uno puede llegar a tener información para evaluar esos lotes individualmente y también trabajar en selección. Tenemos experiencias de los chicos del sur, de Santa Cruz, que han trabajado muchos años con provino básico, con resultados realmente interesantes. Si me permitís, Nico, y por el chat, por WhatsApp, me llegó una pregunta que es interesante. ¿Cuándo detener el progreso genético del peso corporal? Que en el gráfico que presentaste, Nico, se veía muy en ascenso, y la finura, que también se veía en el gráfico muy estable en los últimos años. Yo, sin ser genetista, te diría que el tema de peso corporal lo tenés que tener en cuenta porque según en la zona que estás, porque si en Patagonia nos pasamos de peso corporal, no hay con qué alimentar a esos animales y esas crías. Pero Nico, te dejo a vos la pregunta. Sí, esa es parte de la respuesta. Después,
Hay una cuestión que no sucede con la merino, pero que sí sucede en otras razas, es que la merino no se caracteriza por tener problemas al parto, tipo distocias y esas cosas, todavía no están en pesos corporales que generen eso. Sí sucede con otras razas carniceras. Pero bueno, también sabemos que los animales muy grandes son también mucho más demandantes de buenas condiciones ambientales, y estamos viendo que los campos están cada vez peor. Entonces, el peso corporal debería estabilizarse, y creo que debería empezar a priorizarse otras cuestiones que tienen más que ver con, por ejemplo, tener buenos pesos al destete implica tener animales que resisten mejor, se mueven más, resisten mejor a los depredadores, se alimentan mejor. Entonces, es ahí donde debemos empezar a poner fichas, ¿no? Si me Sí, permitís, Nico, sumando eso, algunos índices de selección que les comentó Nicolás, en algunas evaluaciones castiga negativamente animales con altos pesos corporales, justamente para evitar que aumente desmedidamente el peso corporal, porque eso después tiene un efecto negativo en sistemas semiáridos como son nuestros sistemas de producción. sí, además, si me permite, les voy a hacer un poco de historia. Si bien es cierto, y es muy bueno las gráficas que presentó Nicolás del aumento de los pesos corporales, tenemos que pensar que en los años 80, o antes de los años 80, los carneros Pepin, el tipo Pepin que iba a las exposiciones rurales, un carnero grande de 80, 90 kilos. Es decir, eso, después cuando se abre la importación desde Australia, es decir, Australia empieza a permitir la exportación de genética, vienen muchos carneros, básicamente en una línea sudaustraliana, carneros muy grandes. Es más, en un momento se tenía dudas y se pensaba, ¿serán realmente merinos o no? Y eso llevó los pesos corporales a que los carneros de exposición estén alrededor de los 130, 140 kilos, aunque hay algunos que están un poco de más. Tenemos que pensar que esos kilos que uno ve en la exposiciones rurales son animales alimentados desde corderos en línea general, recién detectados ya se les empieza a dar alimentación, quizás estén un poco excedidos de peso por gordura, más que por carne, y que obviamente al usar un carnero de ese tipo, después con inseminaciones o montas, según el sistema de reproducción que tenga cada establecimiento, los hijos de esos animales no van a ser tan pesados. Pero tenemos que tener en cuenta, para los que son patagónicos, que animales demasiado grandes caminan poco, bajan los índices de reproducción, y cada día tenemos menos pasto para darle de comer. Por eso creo que también la próxima charla, que creo que va a ser bastante interesante, es la de pastizales y la de cuidado del medio ambiente. No sé, Nico o Ale, que quieren agregar algo. Una No, está cosa, bien. en provincia de Buenos Aires también es malo que tengan mucho peso corporal porque la oveja la tiran en el rincón más pelado y los peores potreros. Bueno. Tal cual. Nico, acá hay otra pregunta en el chat, no sé si la vieron, dice, Nico, ¿podés explicar sobre la interpretación de práctica de la consanguinidad? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de consanguinidad es máximo y cuándo es mínimo? Es un ejemplo de la relación de parentesco. Sí, bueno, ahí le respondía también por el chat, de un 12% para arriba es para empezar a prestarle atención, menos no es preocupante. Por ahí les puedo hacer un comentario de que, ¿cuál es el tema con la consanguinidad? Por ahí uno cuando escucha consanguinidad enseguida se imagina malformaciones y todas esas cosas, no. Los problemas de consanguinidad en ovinos no se manifiestan a simple vista, o sea, lo que está estudiado es que cuando se incrementan los niveles de consanguinidad, bajan los índices productivos. O sea, por ejemplo, las ovejas se preñan un poquito menos, los animales crecen un poquito menos. A veces se utiliza, obviamente, para estabilizar líneas genéticas, ¿no? Pero productivamente, esos son los problemas que ocurren con la consanguinidad, que a veces, que si uno no mide, no se da cuenta. Pero por eso es importante cuando uno tiene registrado un 12% o más de consanguinidad, por lo menos prestarle atención a esos animales para, en lo posible, tratar de no elegirlos.
Bueno, Un 12%, para que graficarlo, es un animal que es hijo de medios hermanos, ¿sí? Que tiene 25% de parentesco, y para que tenga una idea del nivel de consanguinidad que genera ese apareamiento. Gracias. Bueno, estamos terminando. Creo que estamos en un horario prudente ya para cerrar. ¿No, Carlos? sí, desde ya agradecerle a Nico por la exposición, los aportes de Ale y las preguntas a todos ustedes. Y cuando tengamos definida la fecha de la próxima charla, vamos a usar los mismos medios que usamos para esta, para informarles el día y hora y el tema que se va a tratar, ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a la gente de INTA que nos está brindando este apoyo para que estas charlas sean posibles mediante la administración del Zoom también. Y confirmarles que esta charla está siendo grabada y va a ser subida, creo que al canal de YouTube de INTA, o después me van a informar bien Nico, y nosotros desde la Merino, cuando tengamos toda esta data, la vamos a también hacer circular por correos electrónicos, páginas de Facebook y demás, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que pudieron participar. Y bueno, cualquier cosa me googlean por INTA y me van a encontrar en mi dirección. Muchas gracias, Nico. Muy buena la Gracias a charla. todos. Gracias. Chau, chau. Saludos, Chau, buen chau. fin de-